Bueno, hermanos, estamos nosotros compartiendo acerca del libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Y voy a tratar de optimizar el tiempo por el calor que hace. Ahí se les puede ir, hermano. Bueno, pues eso no es nada, hermano. Lo que el Señor pasó con nosotros es incomparable. Quiero contarles, hermanos, una situación que ocurrió hace 17 años en España, en las costas, en un puerto. No voy a entrar en detalles, pero ustedes pueden averiguar en internet sobre esta situación. En un puerto de España, un 7 de marzo del año 2008, vino una tormenta, una tempestad, que hizo que los barcos no pudieran anclar o no pudieran más bien amarrarse al puerto. Y luego, hermanos, de haber terminado la tormenta y haber amanecido, se encontraron con la sorpresa de que uno de los barcos mercantes, llamado Maro, ustedes pueden poner, hermano, eso en internet, le va a salir inclusive a través de periódicos lo que pasó. Encontraron, hermano, de que había encallado, se había estrellado por las rocas de la costa de aquí del puerto. El desastre fue ecológico y financiero. 52 toneladas de combustible se derramó en el mar, y bueno, nos imaginamos lo que costó todo eso. No, por lo menos no leí de que hubo pérdidas humanas, pero sí ecológica y también financiera. Y bueno, hermanos, se intentó descubrir por qué pasó eso y el barco no tenía ningún desperfecto. Entonces, estando ahí los periodistas, uno de ellos se acercó, dice, a un capitán ya jubilado, pero que estaba ejerciendo todavía la profesión de profesor, de maestro. Él enseñaba náutica a los nuevos marinos. Y el periodista le pregunta al profesor por qué él cree que pudo haber sucedido ese desastre. Y la respuesta del capitán fue realmente sorprendente. Dijo de que con haber echado anclas se hubiera evitado ese desastre. Con haber echado el ancla, este desastre se hubiera evitado. Y era tan básico, algo tan sencillo y básico que se tendría que haber hecho, pero que no se hizo. Entonces, insistiendo más, el periodista le dice: ¿usted cree que hubo negligencia? Entonces, ¿usted cree que hubo negligencia humana allí? Y el capitán le responde: es posible que todo este desastre se produjo por un descuido. Un descuido. Los marineros se descuidaron. No sabemos, pudieron haber, del cansancio de haber peleado contra la tormenta, pudieron haberse cansado y pudieron haberse dormido todos. O como también sucede muchas veces, Antonino Yapota, no Leonardo Yapota, no Víctor Yapota, oye Copao Yojelo Vita, y nadie hizo algo muy básico. Seguramente ya hizo fulano. Habrá, de alguna manera, se descuidó eso que era tan básico, que es echar el ancla, y el barco quedó a la deriva, y a la mañana ya se le encontró estrellado por la costa, y ya sabemos. En el área espiritual también hay descuidos que pueden ser muy costosos. El tema que estamos compartiendo, el título de nuestro tema es: no descuidar lo básico. Y este accidente, hermanos, que comenté, que es hecho real, hermanos, describe lo que el autor de Hebreos advierte. Y para ello vamos a ver un poco en Hebreos capítulo 2. El capítulo 1 de Hebreos, como habíamos ya mencionado anteriormente, presenta la supremacía del Señor Jesucristo con respecto a los ángeles.
la supremacía del Señor Jesucristo, inclusive con los anteriores voceros que hubo. Por eso dice en el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, entre ellos a través de profetas, inclusive a través de ángeles. Dice en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y luego empieza a presentar la supremacía del Hijo. Y mencionando todo lo que significa la diferencia que tiene el Señor Jesucristo, la infinita diferencia del Señor Jesucristo con los ángeles. En el versículo 2, hermanos, dice el autor de Hebreos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y si el versículo está ahí, podrían poner, por favor, Benjamín, en la lección, en la versión de las Américas, por favor. LBA. ¿Versículo? Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Porque aquí en nuestra Biblia dice que atendamos, que es necesario que con más diligencia, y el énfasis que hace, y me gusta mucho la de las Américas, dice, debemos prestar mucha mayor, porque hace un énfasis, hermanos, en cuanto a la atención. Y la atención, hermanos, es lo contrario al descuido. Y dijimos que esta historia de este desastre que ocurrió en España, hermanos, grafica la advertencia que está haciendo el autor de Hebreos a los hermanos en Cristo, a quienes él dirigió la carta. Y recordemos que anteriormente habíamos dicho que entre estos hermanos, que al principio de la predicación del Evangelio hubo un entusiasmo tremendo, dice que se reunían todos los días, que partían el pan todos los días, oraban todos los días, perseveraban en la doctrina de los apóstoles todos los días. Cuando vino la persecución de los judíos, dice que ellos, lejos de protestar, de llorar, de quejarse, dice que salían esparcidos y por donde iban, ellos predicaban el Evangelio. Y dice, hermanos, vimos que decía en Hebreo mismo que habían sufrido el despojo de sus bienes, habían perdido trabajo, casa, riquezas, pero ninguno de los que habían sufrido esa persecución perdieron aquel entusiasmo inicial que ellos tenían. El entusiasmo estaba intacto, pero vemos en Hebreos, como 25, 30 años después, que encontramos ya creyentes con las manos caídas. ¿Se acuerdan? Creyentes con las manos caídas, creyentes con las rodillas paralizadas, creyentes que estaban empezando a desmayar, estaban confundidos, desanimados. En Hebreos encontramos creyentes que estaban empezando a dudar de las promesas de Dios. Encontramos a creyentes que estaban dejando de congregarse. Por eso decía ese pasaje en 10:25 de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque estos creyentes que iniciaron tan bien, con tanta fuerza y entusiasmo, como cualquiera de nosotros, empezaron a desanimarse, empezaron a perder el entusiasmo y hasta dejaron de congregarse. Pero hay algo un poquitito peor: había creyentes que estaban, dice, retrocediendo. Por eso en una parte dice Hebreos, porque no somos de los que retroceden, porque había hermanos que estaban retrocediendo. ¿Y qué significa retroceder en la vida espiritual, en la vida cristiana? Hermanos, cuando volvemos otra vez a practicar aquellas cosas de las cuales el Señor ya nos rescató, ya nos redimió. Empezamos a ver, hermanos, a volver al mundo, empezamos a volver a las viejas costumbres, y eso realmente es grave. Eso ya está lindando con otro tipo de situación, pero no vamos a entrar en eso. Pero la realidad de las personas que estaban leyendo esta carta, hermanos, era esa. Y luego, hermanos, de animarles, lo primero que apunta el autor de Hebreos en el capítulo 2, versículo 1, hermanos, es que no descuidaran
no descuidarán, sino dice al contrario, que pongamos, dice, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Y ahí dice en nuestra Biblia, no sea que nos deslicemos, porque esencialmente es el mismo significado. Ahora quiero compartir con ustedes, hermanos, dos palabras fundamentales que están en este capítulo. Esa palabra que se traduce como diligencia y que aquí se traduce como prestar mucha mayor atención, hermanos, es una palabra, les voy a decir la palabra en griego, es prosegein. Si alguno quiere verificar, está el Strong en el número 4337 del griego. Es una palabra, hermanos, que significa justamente aferrarse asirse en un contexto marítimo, porque también las palabras en aquel tiempo, hermanos, se usaban mucho para con los viajes que se hacían en barco. Por eso vamos a encontrar en la Biblia, nosotros en el Nuevo Testamento, que casi todas las palabras tienen un significado también en el área marítima. Y en cuanto a eso, en cuanto al contexto marítimo, esta palabra prosegein, que aquí se está traduciendo como mucha mayor, hermanos, es una palabra que transmite la idea de amarrar un barco al puerto o echar el ancla. El sentido que pone aquí el autor a lo que él está queriendo hacerle entender a los hermanos es volver la mente o la atención hacia algo al punto de estar amarrado, anclado a él. De modo que, hermanos, nuestra atención nos permita no ser llevados por vientos, por tormentas, por pruebas, inclusive por enseñanzas engañosas. Eso es lo que está queriendo decir, hermanos, con esta palabra el autor en cuanto a prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Y la razón por la cual, hermanos, principal, y según el contexto, la razón principal del por qué tenemos que prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído es porque el Señor Jesucristo mismo es el que nos está hablando. Antes Dios dice, habló a través de los profetas, a través de los ángeles, pero hoy el Señor nos habla por el Hijo. Es el Hijo de Dios mismo el que nos habla. Eso hace, hermanos, de que vos y yo tengamos que prestar atención a la palabra de Dios. Eso ya le da luego una razón más que suficiente de prestar. No nos está hablando cualquiera, no nos está hablando un ángel, no nos está hablando un profeta, un ser humano, nos está hablando el Dios Hijo, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, eso ya, hermanos, hace énfasis del por qué hoy nuestra mente, nuestro pensamiento, todo nuestro ser tiene que estar anclado, aferrado, como un barco a un puerto seguro. Y eso es Cristo. La hermana dijo hace rato su palabra. El hermano también dijo su palabra. Bueno, seguimos. La otra palabra, hermanos, es esta palabra final que dice deslicemos. Y ahí dice desviemos, que es lo mismo. También, hermanos, es una palabra griega que se usaba en el contexto marítimo. A ver si puedo decir pararomen. Está en el diccionario Strong en el número 3901. Y significa, hermanos, sencillamente pasar de largo o ir a la deriva. Cuando tenía un sentido marítimo, un contexto marítimo, esa palabra, cuando escuchaba a un marino acerca de un barco, estaba sabiendo de que lo que se estaba diciendo es que el barco está a la deriva, pasó de largo. En un contexto náutico transmite la idea de un barco que por descuido pasó de largo el puerto, fue flotando y quedó a la deriva. Miren lo que el Señor está, a través de este autor de la carta a los hebreos, está diciéndonos. La imagen que transmite estos conceptos es la de un barco que va a la deriva hacia un desastre porque se ha descuidado lo básico. ¿Y cuáles son los dos aspectos básicos
que un marino tiene que tener en cuenta cuando llega el barco a un puerto es echar el ancla y luego amarrarlo al puerto. Porque esas dos cosas, si no se hacen, es lo que después, dos cosas básicas, detalles tal vez, pero después generó y genera y sigue generando un desastre. Desastre, hermano, hablamos de, la palabra desastre significa un acontecimiento catastrófico muy grande. Bueno, ¿cómo se aplica este capítulo 2, versículo 1 en la vida de estos hermanos cristianos, receptores de esta carta? ¿Y cómo se aplica a nosotros esta advertencia del autor de Hebreos? ¿Qué quiere decirnos el Señor en esta mañana a nosotros? Como así también le dijo a aquellos hermanos que estaban ya sufriendo. Hermanos, yo creo que aquí entre nosotros es casi seguro, no digo que sea seguro, pero casi seguro nadie está pensando darle la espalda a Dios. Yo creo que aquí nadie está pensando alejarse de Dios. Es más, si vinimos es porque de alguna manera estamos buscándole al Señor. Tampoco creo que aquí algunos estemos, casi seguro también, estemos planeando cometer un pecado demasiado grande contra Dios. Creo que casi seguro que nadie está calculando hacer algo demasiado grande contra la voluntad de Dios, como un adulterio, como un robo, como un asesinato. Creo que no, ¿verdad? No. Pero hermanos, sí es posible que poco a poco, casi sin darnos cuenta, estemos alejándonos de Dios. Muchas veces, hermanos, el alejamiento de nuestro Dios es imperceptible, ni siquiera nos damos cuenta. Es como un barco a la deriva, somos como un barco a la deriva, que cada vez estamos más lejos de Dios. Y hasta es imperceptible. ¿Por qué? Porque estamos descuidando muchas veces lo básico. Y ni siquiera nos damos cuenta, hermanos, que es un pecado. Estamos descuidando, el creyente muchas veces descuida lo básico y ni siquiera se da cuenta de que está pecando. Y que ese pecado le está alejando cada vez más, cada día un poquito más de su Dios, de su fuente de aguas vivas, de su fuente de vida. Es lo que pasa muchas veces. No echamos ancla, no estamos amarrándonos o no estamos amarrando nuestro barco, nuestra vida a aquel puerto seguro que es Cristo. Estamos viviendo una vida conforme al ritmo de este mundo que nos lleva por delante, hermanos, y nos descuidamos del ancla, de estar anclados en Cristo, de estar amarrados en Él. Y es tan imperceptible, hermanos, que un día podemos despertarnos teniendo un desastre espiritual, que no solamente puede hacer trizas nuestras vidas, nuestro barco, sino también a nuestro entorno inmediato, inclusive a nuestro entorno un poco más alejado, porque el Señor dice en su palabra: no deis lugar al diablo. Y si dice no deis lugar al diablo, es porque le podemos dar lugar al diablo. Y si le damos lugar al diablo, hermano, el diablo no apunta solamente a mí, apunta a mi esposa, apunta a mis hijos, apunta a la iglesia del Señor y a cuantos vecinos puedan. Como una bola de nieve va a tratar de arrastrar a todos los que pueden. ¿Y donde yo le doy lugar a él, hermano? Cuando estoy descuidando lo básico, que es anclarme en Cristo, que es estar amarrado al puerto seguro que es Cristo. Ese es el peligro, hermanos, que muchas veces no estamos dimensionando cuando estamos descuidando
es lo básico. No estoy mencionando lo básico. ¿Qué es lo básico? La buena noticia, hermanos, es que en primer lugar podemos nosotros, si nos damos cuenta, podemos, hermanos, hacer los ajustes. ¿Se acuerdan que dijimos en el anterior sermón? Finalmente dijimos que el cielo completo nos está alentando. Cristo, Jesucristo mismo, nos está alentando a seguir adelante, a seguir la carrera de la vida cristiana. Pero también dijimos que muchas veces tenemos que examinarnos y realizar algunos ajustes en nuestras vidas. Y cuando aquí el autor hebreo advierte sobre este descuido, más que nunca suena fuerte, hermanos, ese consejo de examinarnos a nosotros mismos, de ver, hermanos, en qué punto estamos en cuanto a nuestra comunión con Dios, que es lo básico. ¿Se acuerdan cuando Marta y María recibieron la visita de Jesús? 1000 veces hemos dicho eso. Marta metida en el servicio, ocupada, tareada, afanada. María dejó todo, se puso a los pies del Señor, y Jesús dijo: una sola cosa es necesaria. Y María eligió la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces, hermanos, la comunión con el Señor es algo básico. Yo aprendí, a mí me enseñaron eso hace 30 y tantos años en el estudio de discipulado. Y hoy sigue siendo tan importante y necesario en mi vida, ese tener tiempo diariamente de leer la Biblia, de orar y por supuesto de procurar luego agradar a Dios en mi vida, en mi andar diario. Porque si yo leo y oro nomás, hermano, y no aplico o no procuro aplicar a mi vida la palabra de Dios, es como que estoy metiendo aire nomás a mis pulmones y no estoy exhalando. Igual voy a sufrir un desastre. Entonces, hermanos, la buena noticia es que podemos nosotros, con la ayuda del Señor, hacer los ajustes necesarios. Estamos hablando de lo único que es necesario, dijo Jesucristo. Una cosa es necesaria, y María eligió la mejor parte. ¿Y qué fue lo que María hizo? Sentarse a los pies del Señor, escucharle un rato, seguramente después, porque en otro lugar de la Biblia se le encuentra ya a María y a Marta sirviendo juntas, después de que Lázaro había resucitado. O sea, Marta no era una haragana, no era una irresponsable o negligente. Sencillamente ella tenía bien claro dentro de ella el orden de la importancia de lo que ella tenía que hacer. Y lo primero, ¿cuál fue? Tener una comunión, una relación personal con su Señor y Salvador, con el Señor Jesucristo. Y ese es algo básico que aquí el Señor dice, hermanos, a través del autor de Hebreo, no debemos descuidar. ¿Cuántos, hermanos, me incluyo, estamos descuidando ese tiempo de oración? Ese tiempo de buscar al Señor como aquel sediento que busca la única fuente de aguas vivas en el desierto. ¿Cuántas veces me voy, hermano, como si fueran 1000 fuentes? Y me voy tan descuidadamente que hasta muchas veces me quedo dormido hablando con el Señor, o sencillamente hablo y amén y ya me voy. No estoy siendo consciente de que estoy ante la única fuente de aguas vivas que puede saciar la sed de mi alma. Esa necesidad que tengo de perdón, esa necesidad que tengo de una nueva oportunidad, esa necesidad que tengo de que Él me guíe, que Él bendiga lo que hago, que Él me ayude a salir de ese pozo que es donde yo mismo me tiré cuando fui desobediente. Diferente, hermano, es. Decía un compañero de trabajo, Hasire Mongaruras Muatá, me decía. Hasire Mongaruras Muatá. Es difícil, hermanos, que uno venga a buscar al Señor, como recién estuve mencionando, si no es consciente de su necesidad, de la necesidad que tiene del Señor. Y que es básico, es lo más importante, es lo más necesario en tu vida, hoy, mañana y todos los días por la eternidad. El único que necesitamos realmente, hermano, en nuestra vida es Cristo. Por eso le dijo a Pablo, guárdate, Pablo, mi gracia. Porque lo que Pablo tenía en Cristo y lo que nosotros tenemos en Cristo nos hace estar completos, no nos falta ya nada, hermanos.
Lo que nosotros tenemos en Cristo, hermanos, dice la Biblia en Efesios, tratando de que entendamos de que somos personas bendecidas todas. La palabra toda, hermano, hace de que toda bendición esté allí incluida. No hay una sola bendición que no lo tengas o que no lo tenga yo, si es que realmente me he entregado a Cristo por medio de la fe, y si le he recibido en mi corazón como mi Señor y Salvador. Bueno, hermanos, ¿qué significa? ¿Qué significa, hermanos, prestar mucha mayor atención a esto que está diciendo allí y que dijimos nosotros? Habla de prestar mucha atención a lo básico de la vida náutica y a lo básico de nuestra vida cristiana. Sencillamente es, como dije ya hace rato, prestar atención a la palabra de Dios. Y el énfasis es mayor, los privilegios son mucho mayores. Eso vamos a estar hablando en el próximo compartir. Aunque los privilegios, hermanos, son mucho mayores en Cristo, las responsabilidades también son mucho mayores. Entonces, prestar atención a la palabra de Dios, a lo básico, hermano, a esa comunión personal con Dios a través de su palabra, a través de la oración. Prestar atención, hermanos, no solamente para conocer, sino también para procurar practicar cada día. A ver, hermano, ¿cuánto hace que, dije yo aquella vez, cuánto hace que lloraste la última vez en la presencia del Señor? ¿Cuánto hace que sentiste que el Señor te hablaba al corazón cuando estabas leyendo la Biblia a solas con Él? ¿Cuánto ha pasado, hermano, que cuando orabas al Señor en base a lo que Él te habló, te estremeciste, te conmoviste? ¿Cuánto hace? Porque, hermanos, esa característica tiene cuando una persona se acerca, busca a Dios de todo corazón, le encuentra al Señor, y el Señor se hace sentir a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y normalmente no hay valiente, hombre valiente, mujer valiente que no llore en la presencia del Señor, especialmente cuando se da cuenta de que pecó contra su Señor, especialmente cuando se da cuenta de que el pecado que cometió le hizo sufrir tanto a su Señor en aquella cruz. Y eso es importante, hermano, porque estamos hablando de la calidad de relación personal que necesitamos tener con el Señor. Tiempos a solas, pero tiempos reales. No es para satisfacer nomás mi conciencia, sino realmente, hermanos, buscando beber de aquella fuente que estoy convencido contiene la única agua que puede saciar mi alma. Prestar atención, hermanos, a los principios que hemos aprendido. Si podemos ir a Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, para ir completando un poco la lectura de lo que nos está hablando con respecto a lo que significa estar amarrado o anclado en el Señor. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 viene lo que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Arraigados y sobreedificados, anclados, amarrados, hermanos, al puerto seguro, a través de una comunión personal, y la comunión personal a través de su palabra, a través de la oración, a través de la obediencia, a través de la adoración al Señor, a través de tantas cosas, hermanos, que podemos hacer motivados por el amor al Señor. Y algo muy importante, hermanos, dice allí que prestemos mucha mayor atención a lo que hemos oído. Y dije, porque el que nos está hablando es el Señor Jesucristo mismo en este tiempo. Ya el Señor no nos está hablando a través de profetas ni de ángeles, sino el mismo Dios Hijo es la palabra misma de Dios que se acercó a nuestro corazón a hablarnos. Y dice, hermano,
El Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco. Imposible, hermanos, que si somos ovejas de Dios, si estás siendo vos una oveja del Señor, que no escuches la voz de tu Padre, la voz del Señor Jesucristo hablándote ahí al corazón e indicándote y advirtiéndote de cuán necesario es que prestes mucha mayor atención, porque Él es el que te está hablando, y que prestes mucha mayor atención a lo básico, a la lectura, a la meditación, a la memorización, al estudio de su palabra, al escuchar prédicas que nos edifiquen, a lo básico, al hablar con Dios a través de la oración, y no solamente en esos devocionales a solas que muchas veces tenemos, que muchos tenemos, sino también durante todo el día, como dice Pablo, orando en todo tiempo en el Espíritu, orando en todo tiempo en el Espíritu. Que no haya un solo instante de tu vida en el día que vos no estés conectado a Dios a través de la oración. Cuando vas a hacer un trabajo, cuando se te va a ocupar del trabajo a algún lugar, cuando vas a hablar con alguien, cuando alguien te dice: Antolín, mira, vos quiero preguntarte por algo, que tu corazón ya clama al Señor, dame que sabiduría, Señor, con respecto a la respuesta que esta persona necesita. Estar en contacto, conectado con el Señor a través de la oración. Bueno, hermanos, el barco, este capitán sugirió tácitamente de que el descuido que él menciona allí para que tuviera que ese barco encallar, que posiblemente se durmieron los marinos, ¿sí? Y nosotros muchas veces, hermano, el diablo también nos canta aquí alguna canción de cuna y nos dormimos espiritualmente y descuidamos las cosas básicas de nuestra vida espiritual, como la lectura y demás cosas. La palabra del Señor dice, hermano, el apóstol Pablo dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Porque una de las consecuencias que yo personalmente estoy convencido, personal, hermano, una de las consecuencias del pecado es el sueño. Yo cuando estoy en pecado, hermano, no me puedo despertar. Los domingos van a venir acá, me cuesta muchísimo. El pecado, hermano, tiene una... Voy a leer la Biblia ya, a Botezama, ya, aquí a Kutuma, todavía ni no leía. El pecado, hermano, tiene esa consecuencia. Y espiritualmente, hermanos, muchas veces, porque hemos descuidado lo básico, nos quedamos dormidos. Y el Señor hoy nos dice, el Señor Jesucristo te dice, me dice a mí en mi corazón: despertate, despertate vos que dormís, y yo te voy a iluminar, te voy a mostrar muchas cosas, porque la luz, hermano, manifiesta todo. Esas cosas que vos no estás entendiendo, que te están confundiendo y que te están inclusive engañando, clarito va a quedar delante de tu entendimiento cuando realmente busques al Señor por un corazón sincero. Así que, hermanos, esa es la buena noticia. En el amor de Dios siempre hay nuevas oportunidades. Realicemos los ajustes necesarios en cuanto a nuestra comunión con el Señor, en cuanto a alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios, y en cuanto a procurar cada día procurar cada día agradarle al Señor en todo lo que estamos haciendo, en todo lo que decimos, en todo lo que callamos inclusive. Que tengamos más en cuenta que somos llamados a agradar, hermanos, únicamente al Señor. Y así, hermanos, estemos anclados en Cristo, estemos anclados en nuestro puerto seguro, que es Cristo. Amén. El Señor nos bendiga. Vamos a poner